por participar en esta reunión, aunque sea virtual, que nos proponen desde la FSA para explicar pues, a la zona del Oriente. Me imagino que a más gente de Asturias, y me imagino que probablemente también alguien de fuera, sobre el tema de presupuestos. Estamos hoy con Jimena Llamedo, que fue una gran luchadora porque estos presupuestos salieran, y con Alejandro Calvo, que tiene una consejería con mucho poder en el tema económico ahora mismo, y que nos van a contar ellos un poco más a fondo todo lo que se desarrolló para llevar a cabo este acuerdo de presupuestos para el año 2021. Pero antes de nada, y yo creo que es un día especial y que lo tenemos que recordar todos, hoy somos todos un poco más libres, aunque algunos confundan estas palabras y nos hagan elegir entre dos cosas que al final vemos que son sinónimas. Hoy, gracias al trabajo de la compañera María Luisa Carcedo, disponemos de una libertad para poder elegir a la hora de nuestra muerte si queremos seguir más tiempo aquí sufriendo, podemos escoger una salida más rápida, que no quiere decir que sea poco importante. Y por eso un recuerdo para María Luisa y para todas las personas que trabajaron en este proyecto de una ley tan importante para todos nosotros. Bueno, empezamos con el tema de presupuestos. No voy a entrar en cifras, eso tenemos a Jimena y a Alejandro que nos contarán, pero sí es verdad que son unos presupuestos especiales. Los que tenemos responsabilidades políticas y tenemos que hacer números y tenemos que decidir qué hacemos con el dinero de nuestros vecinos, de nuestros contribuyentes, tenemos que tomar decisiones, y este es un presupuesto muy social, como no podía ser de otra manera. El esfuerzo que se hace desde el gobierno de Asturias para paliar esta situación en la que nos encontramos todos, un esfuerzo en el tema económico, pero también y sobre todo y como siempre en el tema socioeconómico y sanitario, la educación, nuestros mayores, la gente del campo. Son todos retos que siempre han ido en los presupuestos de esta comunidad y de este partido, pero que en unas circunstancias tan particulares como tenemos desde el año pasado, se hacen un poco más importantes todas estas políticas, ¿no? Aumentamos el importe, los dineros que vamos a destinar a este presupuesto, es un 10% más que el del año pasado. Y con todo eso lo que hacemos es reforzar políticas sociales, sanitarias, educativas, fundamentales para nosotros. Se crea también un fondo COVID para empresas, autónomos, de 100 millones de euros que intenta paliar un poco todas esas dificultades que están teniendo, ¿no? También las políticas de empleo. No nos olvidamos de que está muy bien apoyar a las empresas, pero hay que apoyar también a los trabajadores, y por eso las políticas de empleo sufren un refuerzo importante en este presupuesto que intentan paliar un poco esos problemas que podemos prever que se vayan a tener, ¿no? Como digo, es un presupuesto muy pensado también en la sanidad, con los refuerzos de las plantillas, de los materiales ahora que no nos duran nada, o sea, todos los temas de EPIs, de mascarillas, geles, demás, eso tiene un coste importante para cualquier arca pública y están muy bien representados en este presupuesto. También dentro de este apartado sanitario nos encontramos que seguimos reforzando con obras y con inversiones todo el sistema sanitario, tanto en atención primaria como en hospitales, y aquí siempre estamos los que vivimos en el Oriente con nuestro hospital de referencia, que es el Hospital del Oriente de Asturias, y vuelve a haber una inversión para mejorar y para seguir manteniendo este hospital, que siempre nos dicen que queremos acabar con él, pero siempre demostramos en los presupuestos de que ahí seguimos peleando porque la gente del Oriente tenga un hospital cercano y podamos tener pues, un servicio de calidad, aunque vivamos en el medio rural, ¿no? Luego también nos encontramos con inversiones en obras importantes para todos y sobre todo para la gente que vive en el medio rural, porque es más difícil de que estas obras nos lleguen en el tema de saneamiento. Si nos encontramos dentro de este presupuesto con obras de saneamiento en Mestas de Con, en Ribadesella y hasta aquí en Cabrales, que ya lo llevamos reclamando hace tiempo y viene reflejado aquí, ¿no?
Y luego, y aprovechando que tenemos a Alejandro Calvo, que es un gran conocedor de este medio, pues el medio rural. El medio rural también se ve reflejado, y yo creo que bien reflejado en este presupuesto. Se amplía el importe que hay para obras de infraestructura, de mantenimientos de carreteras, de limpieza de cunetas, pero también ponemos los primeros pasos de lo que tiene que ser una política fiscal diferente para las personas que viven en el medio rural. Es importante. Al final, los que vivimos en el medio rural tenemos ventajas, inconvenientes, como los que viven en la ciudad. Pero muchas veces la gente se echa para atrás porque ve más inconvenientes que ventajas. Y de alguna forma tenemos que potenciar que la gente se nos venga a vivir a los pueblos, no por obligación, sino porque realmente estén convencidos de que vengan, pero seguramente necesiten un impulso para empezar, ¿no? Por eso esta política de una fiscalidad diferente, entendemos, y es una política que desde hace tiempo se lleva pidiendo dentro del partido y que se estaba buscando pues, la forma de poder llevarla a cabo. Y tendremos aquí a Alejandro que nos las puede explicar y que es una parte importante de este reto demográfico que tenemos entre todos que llevar a cabo, ¿no? Al final Asturias, un porcentaje de su población está en la zona centro y es muy industrial o muy cosmopolita, pero tenemos dos salas que somos eminentemente rurales y donde las personas que vivimos aquí hacemos a veces un esfuerzo mayor. No es fácil vivir en una zona rural. Tenemos muchas ventajas, es cierto. Yo desde mi ventana veo esto que tenéis aquí detrás de mí. Eso en una ciudad es más complicado. Pero así todo, entendemos que para la gente joven que se quiera asentar en núcleos rurales, para la gente que empiece nuevas empresas, para diversificar un poco el tejido industrial, agrícola, ganadero que tenemos en el medio rural, es importante entender que a veces las dificultades son un poco mayores, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho más porque para eso tenemos, ya digo al principio, a dos personas aquí que saben mejor que nadie cómo se pelearon estos presupuestos, pero sí quiero recalcar la importancia que tienen en una época de crisis tan, no sé, extraña, diferente, cada uno tendremos nuestra palabra, la gran responsabilidad que tiene el partido, que tienen las personas que llevan este proyecto adelante, y así se demuestra en estos números, ¿no? Los números al final suelen ser muy fríos, pero por eso la importancia de tener hoy aquí a Jimena, que nos va a contar la otra parte del presupuesto, su pelea, la negativa del PP en todo momento a tener unos presupuestos para Asturias, a pesar de ser una fuerza que cada vez pierde más diputados, siguen empeñándose en no querer nada bueno con unos presupuestos. Y agradecer pues, a Izquierda Unida, Foro, Podemos y Ciudadanos que se hayan sentado en la mesa a negociar. Cuando uno se sienta a negociar, pues lógicamente en unas cosas ganas, en otras empatas y en otras pierdes. Yo creo que no podíamos estar sin presupuestos, sería una locura que hubiéramos quedado sin presupuestos, y agradecemos a los cuatro partidos que hicieran un esfuerzo por lo menos sentarse, porque el PP ya vimos que no tenía ninguna intención ni de sentarse ni de llegar a acuerdos, o sea, era imponer por imponer, ¿no? De vos no vamos a hablar porque no perdemos el tiempo. Bueno, nada más. Seguramente a lo largo de la tarde podamos establecer un pequeño diálogo. Os animo a que nos mandéis las preguntas que queráis hacer para transmitírselas tanto a Jimena como a Alejandro, para luego ir estableciendo ese diálogo y poder contestar y cualquier duda que tengáis poder hacerle frente. Y nada más, gracias a la FSA por permitirme estar aquí presentando este acto. Gracias a Jimena por su lucha en los presupuestos, y gracias a Alejandro porque sé que siempre tiene el medio rural en su mente, porque él viene del medio rural y sabe las dificultades y sabe la suerte que tenemos de vivir aquí, ¿no? Nada más. Gracias y os dejo con Jimena. Gracias a ti, José, vamos, por la gestión que estás haciendo tú y todos los alcaldes que nos representáis en cada uno de los municipios, y sobre todo que estáis tan atentos de las necesidades de la gente siempre, y más en un momento como el que estamos viviendo. Y decía que quienes llevamos o llevan el proyecto, no quienes llevamos. El proyecto se hace desde todos los municipios, lo hacemos, lo construimos entre todos los militantes, y además lo hacemos escuchando a
a la gente desde todos sitios y tú eres un claro ejemplo de lo que es llevar a cabo un proyecto socialista. Así que gracias a ti lo primero. Saludar a todo el mundo que nos veo las caras y la verdad que me apetece muchísimo. Cada vez que tenemos una webinar de estas, yo lo que pienso siempre es cuánto echo de menos esos encuentros que hacíamos de presupuestos en cada lugar, que el año pasado además estuvimos en Cabrales y estuvo el presidente con nosotros acompañándonos. Y eso, pues mandaros todos los saludos y agradeceros que estéis aquí y a mí pues estar en esta tarde con todos vosotros, pero sobre todo, y permitidmelo, con dos compañeros a los que quiero muchísimo, ellos lo saben, y sobre todo que a los que siento un orgullo enorme de la gestión que estáis haciendo diariamente, ¿no? Dos compañeros inmejorables como son Alejandro y José, que yo creo que nos hacéis sentir orgullosos a todos. Eso es lo primero. Tengo mucha suerte porque después de José hizo un repaso así a grandes rasgos, pero bueno, por lo menos ya contó algo de estos presupuestos, con lo cual lo tengo más fácil. Nosotros, como os decía, pues otros años íbamos a las agrupaciones o a los municipios a contar esto y a poder escuchar las preguntas y todos los planteamientos que nos hacéis. Bueno, pues la situación COVID no nos permite que sea así, pero bueno, no renunciamos a abrir los canales que permite esta situación y hacerlo de esta manera, pero hacerlo. Y es importante que estemos hablando de presupuestos, y lo decía José, y es importante por varias cuestiones, ¿no? Como bien decía él, cuando plasmamos en números y en presupuestos los proyectos y la política, estamos estableciendo prioridades. Es cierto que estamos hablando del proyecto de presupuestos de un año, de un ejercicio, y que, bueno, en un año no podemos hacer todo, pero yo creo que en este presupuesto se ve claramente cuáles son nuestras prioridades y luego me detendré un poco más en ello. También es importante, y él lo decía, hacer estas reuniones de presupuestos pues, para contar la complejidad de alguna manera que es pues, poder aprobar una ley en la que hacen falta 23 votos, 23 diputados, y que como vosotros sabéis y conocéis, pues solamente tenemos, o solamente no, pero tenemos 20, nos faltan 3 y eso implica, como bien decía José, pues un diálogo con otras fuerzas políticas. Y también otra de las cuestiones por la que es importante hacer este tipo de reuniones, o casi la más importante, es uno, por poder explicar todas estas cuestiones, pero también por poder dialogar, porque nos podáis preguntar vuestras inquietudes y bueno, que sepáis que estamos en estas webinars y siempre, ¿no?, dispuestos a aclarar todas las dudas que tengáis en este sentido. Voy a dar alguna pincelada que José también dio. Voy a tratar de no ser muy exhaustiva y que luego podamos abrir ese turno de preguntas. Ya podéis ir formulando vuestras preguntas a través del canal que tenemos abierto, pero como bien decía José, lo principal y lo más importante es que en un año tan importante, tan trascendente, con una pandemia como esta, Asturias no podía quedar sin presupuestos. Esa yo creo que es la premisa en la que estuvimos trabajando desde el principio, y de ahí que abriésemos una mesa de diálogo pues, con todas las fuerzas políticas. Es cierto que los partidos, o sea, en este caso Izquierda Unida, Foro Ciudadanos y Podemos, estuvieron dialogando con nosotros y, bueno, pues finalmente dieron ese voto afirmativo con Podemos. No llegamos a un acuerdo explícito, bueno, un acuerdo, pero sí con las otras fuerzas, pues bueno, una negociación, como bien él decía, siempre implica pues renuncias por ambas partes y al final intentar encontrar un punto de encuentro. Y sorprende, y también lo decía José, pues que un partido como el Partido Popular pues no haya considerado que este es un momento en el que deberían, ¿no?, de haberse sentado a dialogar y discutir y al final arrimar el hombro, porque en definitiva este presupuesto pues da respuesta a una crisis sanitaria, la más importante que todos podamos conocer y que espero que no veamos ninguna de estas dimensiones, a la social, pero también este presupuesto recoge pues ese fondo COVID, ese fondo de rescate, para estar del lado de quienes más están de alguna manera sufriendo en el ámbito
económico las consecuencias de esta crisis. Al final, con la aprobación de este presupuesto también lo que queda claro es que el Partido Socialista es un partido responsable y es una garantía de estabilidad para esta región que los socialistas estemos al frente de la institución del Principado y lo demostramos. Yo creo que con la aprobación de estas leyes y con cada una, ¿no?, de las políticas que vamos desarrollando. Y lo decía, ¿no?, que este presupuesto daba respuesta a esa crisis sanitaria, a esa crisis social y, por otro lado, a esa crisis económica, estando del lado de los sectores más afectados. No en vano, ya a finales del año pasado se había puesto un fondo de rescate de unas dimensiones importantes, y cuando escuchábamos a otros grupos políticos hablar sobre él, no podían compararnos con ninguna otra comunidad autónoma porque la mayor respuesta había sido de Asturias en ese sentido, sino que incluso nos comparaban, ¿no?, se intentaban comparar o intentaban mirar a Europa porque no encontraban con qué compararse dentro de nuestras fronteras de país. Y este este presupuesto pues incorpora, ¿no?, ese importantísimo fondo de rescate de 100 millones de euros que ya se han movilizado y ya están las convocatorias abiertas, bueno, están en tramitación las convocatorias precisamente para dar respuesta a esos sectores afectados, pero no solo sí que este presupuesto incluye esos 100 millones, pero queda abierto, ¿no?, también para, dependiendo de cómo vaya la evolución de la pandemia, pues en caso de que fuera preciso movilizar más recursos, se dijo y nos comprometimos con los sectores y también con los grupos políticos en que así sería. Así que este fondo es una prueba más de que, bueno, pues estamos del lado, como decía, de esos sectores afectados, en los que incluyen también, pues bueno, productores del sector agroalimentario, que seguramente Alejandro podrá descender después, sobre todo en una comarca como esta, ¿no?, que se incluyeron sectores productores como los queseros, ¿no?, que bueno, podían estar viendo viéndose afectados económicamente, y que también este fondo pues da rescate, ¿no? Y además, bueno, se suma también a otras medidas que nuestro gobierno en el Estado pues puso en marcha y movilizó en una situación de crisis como esta, y que nada tuvo que ver pues con lo que otros partidos, como fue el Partido Popular, hizo en el momento en el que le tocó gestionar una crisis. Yo creo que por estas cuestiones también es por las que tenemos que sentirnos pues tan orgullosos, ¿no?, de cómo gestionamos nosotros y sobre todo cómo lo hacemos, ¿no?, en momentos de crisis. Hablábamos también de que este presupuesto, más allá de todas estas cuestiones, también aumenta, ¿no?, la inversión productiva y sube a 483 millones de euros, una inversión productiva que va destinada a realizar inversiones en el territorio asturiano, y que por supuesto también genera empleo en una situación como la que estamos. Y lo decía José, ¿no?, es una apuesta clara por los servicios públicos, el estado de bienestar, y eso sin duda pues es cohesión territorial, y hace, como bien decía el alcalde, ¿no?, pues que en todo el territorio haya servicios públicos de calidad, que podamos tener un hospital como el Oriente de Asturias, que por más que lo intenten cuestionar, ahí está la hemeroteca para saber lo que hace el Partido Popular cuando tiene que gestionar la sanidad pública, y la escasa apuesta pues por la red de hospitales que tenemos nosotros, cuando de hecho ahí está, cuando ellos gobernaban, qué es lo que planteaban, o mirar, ¿no?, a otras comunidades autónomas como es Madrid, en la que estamos viendo pues cómo los sanitarios están continuamente reclamando, ¿no?, bueno, que no les roben en la sanidad pública, y las diferencias que encontramos. No en vano, la inversión por habitante de sanidad en Asturias, que está en torno a 1.917 euros habitante, nos sitúa en el primer puesto del ranking de inversión habitante en la sanidad, en sanidad de las comunidades autónomas. Al final, cuando estamos hablando de estas cuestiones, los datos al final son hechos y demuestran de verdad el compromiso, ¿no? Ya decían que el compromiso se demuestra con estas cuestiones. Lo decía el alcalde, este presupuesto refuerza la sanidad primaria, apuesta también por inversiones, ¿no?, en infraestructuras hospitalarias, y sobre todo lo que refuerza es que se pueda dar una buena respuesta, como se ha dado
al COVID y que, bueno, pues ahora mismo, por citar una cuestión de actualidad, estemos pues a la cabeza, ¿no?, de las personas, del porcentaje de habitantes que tenemos ya pues vacunados, ¿no?, que realmente yo creo que es lo que nos preocupa a todos y que hace que nos sintamos tan orgullosos. Pero este presupuesto también apuesta por otro pilar muy importante, ¿no?, de los servicios públicos y del estado del bienestar, como es la educación. Se incrementan los recursos en educación y se hace una clara apuesta por la digitalización de las aulas. Una apuesta que va más allá del momento actual y que hace que nuestros niños y nuestras niñas pues puedan adquirir competencias digitales que tan importantes son en el presente, pero sobre todo que tantas puertas abre al futuro y que ahonda, ¿no?, en esas cuestiones que tan importantes son para nosotros, como es la equidad, y que la educación pues aminore, ¿no?, las diferencias con las que pueden partir cada uno de estos críos. Y si hablamos en el Oriente, por hablar en el ámbito educativo, pues José sabe que hay inversiones para el colegio en Cabrales, que ya también, bueno, pues ya se vienen realizando inversiones en el último tiempo, y hay una infraestructura fundamental para el Oriente, porque además, pues bueno, muchos de los alumnos de diferentes municipios van allí al instituto, y pues esa ampliación necesaria del Instituto de Cangas de Onís también es un compromiso del gobierno socialista. Por más que algún alcalde intente acaparar esa inversión como propia, yo creo que, bueno, no queda duda de que el compromiso es del gobierno de Asturias, y esa ampliación pues es importante, ¿no? Y también esa apuesta por seguir ampliando, en colaboración con los ayuntamientos, esa necesaria red de escuelas de 0 a 3 años. Sabéis que nuestro compromiso es que sigan ampliándose la oferta en estas escuelas, y eso es en lo que vamos a trabajar en 2021 y lo que recogen estos presupuestos, de tal forma que todos los ayuntamientos que quieran, ¿no?, ampliar plazas y abrir escuelas de 0 a 3 años tienen garantizado el compromiso del Gobierno de Asturias pues para financiar pues todos los gastos, ¿no?, de personal de estas escuelas. También hay una apuesta importante en este presupuesto en políticas sociales, y en concreto me voy a detener en algo que yo creo que por la población que tenemos en nuestro territorio es muy importante, y que muestra otra vez el compromiso firme de los socialistas, y es el aumento de nuestros presupuestos en el presupuesto destinado a dependencia. Y no en vano, en los últimos días pues, se reconocía como Asturias, a pesar de las dificultades de un año COVID, es la comunidad autónoma que más había avanzado en ese sentido, en ir pues, recortando esa lista de espera en dependencia, ¿no? Y la propuesta pues, para este año es incrementar en 5.000 personas los beneficiarios de la ley de dependencia. Y ahí, bueno, luego tenemos que escuchar al PP, que nos da lecciones, pero al final me vuelvo a remitir a lo mismo. Cuando ellos gobernaron en el Estado, lo que hicieron fue pues, recortar, y lo decía Luisa Carcedo, y también me sumo, ¿no?, a la felicitación y al reconocimiento del día histórico que es hoy con la aprobación de la ley de eutanasia, que decía el alcalde, pero ellos no podemos olvidar que recortaron 4.600 millones en dependencia. Lo decía Luisa Carcedo hoy en el Congreso, y yo creo que es importante decirlo, y es importante contraponer, ¿no?, qué hacemos nosotros cuando gobernamos, que es impulsar una ley de dependencia. ¿Qué hace el Partido Popular? Recortar 4.600 millones. ¿Y qué hacemos nosotros, ¿no?, también desde las comunidades autónomas? Y este presupuesto pues incrementa, ¿no?, los recursos tan necesarios en esta ley, y pues crece también el presupuesto para el ERA, que bueno, tan importante también en toda esa atención a los mayores, pero también incluye medidas que tienen que ver con la emancipación de los jóvenes, con esas ayudas al alquiler, porque somos conscientes también de que hay que seguir apostando, ¿no?, por esa emancipación de los jóvenes y ayudarles, ¿no?, en ese sentido. Y hay un incremento muy importante en este presupuesto en ese sentido. Pues, además de esto, pues por citar alguna cuestión más, pues hay también pues, una inversión importante en obras de saneamiento y de depuración, y en el Oriente pues tenemos desde la inversión de la depuradora de Ceceda en Nava, pero
en Carreña de Cabrales también el alcalde podría profundizar, en Mestas de Con, en Ribadesella, en Villaviciosa, son también inversiones importantes y eso, bueno, lo sabéis, lo sabemos todos, pero los alcaldes siempre están de alguna manera reivindicando ese tipo de actuaciones tan importantes. Y pues también, ¿no? Somos conscientes de que el comercio pues, ha sufrido las consecuencias de esta crisis, están incluidos dentro de esos fondos de rescate, pero también quisimos apoyarlos con este presupuesto y apostar, ¿no? por esa digitalización del comercio y ese apoyo al comercio minorista. No me voy a detener en infraestructuras, Alejandro, y en el medio rural porque os dirá, será él quien se detenga, pero bueno, también esos presupuestos crecen fruto del compromiso que tenemos. Bueno, el presupuesto del que estamos hablando es el más expansivo de la historia de nuestra comunidad autónoma y refleja, ¿no? pues todos estos compromisos. Pues el turismo también se incrementan las partidas y se apuesta por ese bono turístico para intentar ayudar a un sector que está pues, bueno, de verdad sufriendo pues las consecuencias de esta crisis. Y luego otra de las cuestiones, y estaba el consejero de Ciencia el otro día visitando Cabrales con el alcalde, algo que es muy importante, que es esa apuesta, ¿no? por la extensión de la banda ancha en el territorio, una apuesta que cohesiona, una apuesta que genera y que hace que las oportunidades en el medio rural pues de verdad ¿no? sean una realidad y que, como sabéis, pues en el próximo año queremos alcanzar ese 97% en el territorio de Asturias, que tan importante es. Y también pues esa apuesta por la atracción y la retención del talento, de la ciencia, que no me voy a detener ahí, y esas medidas que hacía referencia el alcalde, que tienen que ver con esas políticas del reto demográfico y que van pues, desde la fiscalidad pues, generar mejores condiciones para que la gente pues, decida pues quedarse en el medio rural, vivir en el medio rural, en zonas especialmente despobladas y que efectivamente pues, tienen alguna dificultad, pero también tienen muchos beneficios, lo decía José, pero bueno, queríamos también ¿no? apostar en ese sentido desde la administración pública y tratar de generar esas sinergias. No me voy a detener mucho en las inversiones locales, pero bueno, no puedo dejar de destacar algunos compromisos, ¿no? Ya hablaba de algunos de los compromisos en Cabrales con respecto al saneamiento, a la banda ancha, a actuaciones desde administración local, a las viseras tan importantes y esperadas de Sotres. José, te veo la cara y cuánto al final van a ser una realidad. En Amieva, ¿no? Pues también en inversiones en ese centro de salud, hablaba del Instituto de Cangas de Onís y el saneamiento de Mestas. En Llanes se va a detener seguramente más el consejero, pero hay inversiones importantes y sobre todo también en saneamiento por más de 1 millón de euros. En el concejo de Onís se apostó también por un proyecto vinculado con el turismo, también hay inversiones en el colegio. Bueno, en definitiva, podríamos ir municipio a municipio enumerando, pero yo creo que el compromiso del Gobierno de Asturias se ve claro en todo el territorio de Asturias, en el oriente, conociendo y escuchando a los alcaldes y cuáles son las demandas y las necesidades. Y además, bueno, he ido parándome en diferentes municipios, unos que gobernamos y otros que estamos en la oposición. Y bueno, yo creo que la prueba de estas inversiones es que el Gobierno de Asturias gobierna para todos los asturianos y las asturianas. Y bueno, por pararme también en Parres, en el municipio desde el que os estoy hablando ahora mismo, y que estos presupuestos pues dan respuesta a demandas muy importantes como es todo el proyecto de inundaciones para las avenidas del municipio, que incorpora en un convenio también con el Gobierno del Estado, pero el Principado hace un compromiso de 625.000
euros para el ejercicio 2021 y os dejaré con Alejandro, pero bueno, ver en el presupuesto del Principado o formar parte también, bueno, decir verlo como si yo no hubiera tenido que ver nada en eso, pero, pero bueno, ya finalmente ver una ley que se aprueba en la que hay una partida importante y un compromiso, ¿no? Pues porque ese puente de Arriondas, esa salida del Sella que llevamos tantísimos años los parragueses reivindicando, ¿no? Pues parezca que está más, parece no, está más cerca y que poco a poco pues será una realidad, pues es un orgullo también. Así que yo sin más darle la palabra a Alejandro, que ya os robé bastante tiempo, y animaros sobre todo a que nos preguntéis. Yo no quise ahondar más en las disputas del presupuesto y en toda esa negociación, porque bueno, ya os lo he contado en algún otro, pero vamos, que estoy encantada de que planteéis las preguntas que consideréis y dar respuesta a las que podamos, y las que no, pues comprometernos a daroslas en los próximos días. Sin más, Alejandro, por mí, tienes la palabra. Bueno, gracias Jimena y gracias a José, un placer, y a todos los que nos estáis escuchando. No voy a aburriros con cifras, aunque alguna daremos, ¿no? Y sí es necesario hacer un poco de mención, aunque ya parece que todo va tan deprisa que se nos queda atrás, a cómo se produce la negociación y qué presupuesto tenemos, ¿no? Porque Jimena hablaba de que es el mayor presupuesto de la historia de Asturias, pero tiene distintos hitos, ¿no? Bueno, pues es ese presupuesto que da respuesta, como decía ella, a una crisis que jamás pensamos que íbamos a tener, ¿no? Y ese esfuerzo en sanidad que es prácticamente puntero toda España, pero es que también es un presupuesto que incrementa un 25%, por ejemplo, el presupuesto para nuestras infraestructuras, para nuestras carreteras, o un 55% el presupuesto para puertos, que es el mayor presupuesto de la historia para el medio rural asturiano, que tiene 84 millones de ayudas directas para nuestros agricultores y ganaderos, que incrementa hasta los 150 millones la cofinanciación europea que recibimos para las políticas de mi consejería de medio rural, pero también introduciendo financiación FEADER, por ejemplo, para algunas infraestructuras. Bueno, tiene muchos hitos, y evidentemente yo creo que hay que destacar que esa negociación se consiguió de una manera que yo creo que es ejemplar, ¿no? Es decir, en el sentido que se fue alineando objetivos con los distintos grupos para no tener que renunciar, ¿no? Estamos acostumbrados a negociaciones de líneas rojas, de máximos, donde hay otros partidos que nos plantean torcernos poco menos que el brazo, cambiar algunas de nuestras líneas maestras del presupuesto, y yo os puedo asegurar que esto no fue así para nada, que lo que hicimos evidentemente fue, como dice aquel, relacionarnos por la virtud, con la virtud, ¿no? Por la virtud, y que hemos conseguido, pues sí, en algunas partidas, pues hacer, pues oye, pues teníamos partidos que nos decían, oye, tenéis que mejorar la visibilidad de lo que estáis haciendo vinculado al desarrollo agroalimentario. Venga, pues apoyábamos por ahí, ¿no? O tenéis que visibilizar cómo estáis haciendo el mantenimiento de carreteras para que esto se monitorice y que pueda ser más cercano a los ciudadanos. Y evidentemente también con las necesidades de infraestructuras. Pues ya os puedo decir yo que para el Oriente, si alguien ha sido decisivo, además de nuestros alcaldes, para atraer inversión e infraestructuras al Oriente, pues ha sido Jimena, ¿no? Como diputada y como, evidentemente, una persona que conoce muy bien las necesidades. Y bueno, no os voy a aburrir porque yo creo que muchos la conocéis, de la capacidad de persuasión para que trabajemos insistentemente, ¿no? Y ponía el ejemplo del puente de Rionda, supongo porque le toca muy de cerca, pero hay muchas pequeñas inversiones y algunas de ellas muy, muy importantes y muy esperadas en el Oriente que tienen que ver, ¿no? Con esa visión de cercanía, porque sabéis que en una negociación presupuestaria a veces también perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Son demasiadas cosas en muy poco tiempo, y era un recordatorio permanente para que nada clave se nos olvidase, ¿no? Pero sí me gustaba lanzaros algunos mensajes claros, ¿no? de la situación en la que estamos, que es muy complicada en el sentido de que la administración también se resiente mucho de la propia pandemia, ¿no? Y las dificultades que tenemos a veces para gestionar. Jimena ponía el ejemplo de dos hitos que para mí son muy importantes. Creo que haber sacado el fondo COVID de finales del año pasado y este de primeros de año, bueno, los que conocemos la administración desde dentro sabemos el esfuerzo que ha supuesto y bueno, también lo necesario que era, ¿no? Porque en una situación donde hay tanta restricción,
tiene que haber una compensación y muy pocas comunidades han sabido y han podido hacerlo con esta agilidad, ¿no? Bueno, eso ha sido un esfuerzo muy importante y también ha llegado al medio rural de manera directa, ¿no? No solo los sectores que hemos tenido que ver cerrados durante muchos meses, sino aquellos que de manera indirecta también se han visto afectados, ¿no? Y ponía el ejemplo de nuestra artesanía alimentaria, de nuestros queseros, de nuestra pequeña industria agroalimentaria, que dentro de ese fondo y de esta primera convocatoria van a recibir más de 1 millón de euros de ayudas, ¿no? Y que, bueno, creo que son importantes porque además, bueno, ha sido un sector que ha sabido adaptarse durante el último año, ¿no? Y aunque se ha visto dañado, seguramente no tanto como se preveía o se pensaba al principio, ¿no? Sí me gustaría destacar eso, que el mensaje que del gobierno y que yo creo que además recoge en el ámbito de las infraestructuras el trabajo de la etapa anterior ya con Juan Cofiño, y que nosotros ahora, bajo el mandato que nos ha dado el presidente, evidentemente, utilizar la gestión de las infraestructuras como un elemento central de gestión y de cohesión territorial, bueno, pues eso se ha visibilizado, ¿no? Y si veis nuestro anexo de presupuestos, veréis que tenemos más de 100 proyectos y obras a lo largo de toda Asturias, además de luego todos los pequeños proyectos menores y de impulso que vamos realizando a lo largo del año, ¿no? Se han puesto sobre la mesa partidas que muchas veces la gente debe pensar que salen, que son magia, pero no, hay que ponerlas y hay que ponerlas de verdad en el presupuesto, como pueden ser las partidas para las emergencias, ¿no? Yo leía estos días que decían la cuenta de los argallos, ¿no? La cuenta de los argallos es que hay dinero y presupuesto para que de manera inmediata, cuando hay un argallo, eso se solucione y se proceda a retirarlo y se haga con garantías de seguridad para la gente, ¿no? Y yo creo que se inicia un trabajo de poner mucho los pies en el suelo, de ser muy realistas, ver cuáles son las necesidades y en muchos casos atender pues déficits históricos que hay con las infraestructuras de las salas, ¿no? A mí me gusta decir que en este presupuesto pues hay muy pocas grandes obras, o prácticamente diría que ninguna, y sin embargo sí hay eso, cientos, decenas de obras que llevan muchísimo tiempo esperando, ¿no? Y cada vez que hablamos de una infraestructura, yo me encuentro con que eso, con que me dicen, bueno, es que hacía 10 años o hacía 15 años, ¿no? Sabéis que esto es una rueda que no para y evidentemente la crisis, la pasada crisis, bueno, pues frustró muchas expectativas respecto de las infraestructuras, pero que el trabajo que se ha hecho ha sido fundamentalmente eso, de ser muy realistas, saber que lo primero es atender el mantenimiento y la conservación de nuestras carreteras, tener contratos anuales a largo plazo que permiten que haya una buena limpieza, que haya una buena gestión de ese mantenimiento, que estemos trabajando, reforzando, no sin dificultades, toda nuestra estructura de trabajo en el territorio, con nuestras brigadas, con los parques de maquinaria. Bueno, creo que José además lo conoce bien y de cerca, como este año, bueno, pues ante las dificultades también aparecen recursos extraordinarios y que atendamos necesidades que a veces son muy pequeñas, pero que sabemos que la gente que tenemos la perspectiva y de ver Asturias desde el medio rural, sabemos que son muy importantes, ¿no? Y que por lo tanto no pueden medirse de una manera cuantitativa, sino que hay que ver que eso es tan importante o más como lo que sucede en la calle Uri. Yo, bueno, es inevitable que hable de medio rural, ¿no? Porque además medio rural y cohesión territorial no es solo una suma de dos palabras, sino que son, evidentemente, pues, dónde está el centro de nuestra acción y cuál es el objetivo. Y en ese sentido, deciros que a pesar de la pandemia, creo que estamos en un momento muy, muy importante, que incluso la propia pandemia y la necesidad que hemos tenido y cómo hemos visto que producir alimentos, que nuestra industria agroalimentaria era clave, que qué sucedía en el medio rural frente a las dificultades que había en los momentos de confinamiento en las ciudades, bueno, pues se ha hecho una visibilidad, o sea, una visibilidad al medio rural que tenemos que aprovechar, ¿no? Y hay una oportunidad de crecimiento. El último año el sector primario agroalimentario prácticamente fue el único sector que creció y creció con fuerza y por lo tanto ha tomado una fuerza que si bien sabemos que socialmente todavía nos cuesta y que falta mucho para lograr que siga siendo atractivo y que haya un relevo generacional efectivo, bueno, hemos visto que puede ser y debe ser
uno de los elementos clave ya no solo de presente, sino de futuro para Asturias, ¿no? Y en ese sentido yo estoy contento porque tenemos muchos recursos y tenemos buenos recursos para nuestros agricultores y ganaderos. Hemos asegurado sus recursos durante los próximos 2 años que son de transición y estamos asegurando también una posición para toda la cornisa, para tener fuerza de manera conjunta y que la siguiente PAC tenga nuestro modelo de explotación familiar muy en el centro de sus objetivos, ¿no? Con lo que, bueno, somos, yo creo, optimistas en ese sentido. Pero sabemos también que la gente del medio rural no es distinta a la gente de las ciudades y lo que necesita son servicios públicos. Desde cuando uno es un niño, necesita educación, necesita un trabajo de calidad, necesita evidentemente una asistencia médica que esté garantizada y que llegue a todos los rincones, y necesitamos cuidados cuando los necesitamos y cuando somos más vulnerables, ¿no? Pues todo ese recorrido creo que se ve muy bien en este presupuesto, y para nosotros yo creo que es una razón de orgullo, ¿no? Como la gente del medio rural, de las salas de nuestra región, se puede reconocer, porque muchas veces tenemos la tentación de pensar que el medio rural es el inmediatamente cercano a lo urbano, ¿no? O todo lo que vemos en el entorno del área central, que es evidentemente un área privilegiada a la hora del acceso a los servicios públicos y con unas condiciones de vida muy homologables a las que hay en las ciudades. Pero nosotros tenemos claro, y nuestra mirada está a las salas y a esas necesidades históricas que vemos que son necesarias, bueno, pues no medir a veces solo en la rentabilidad, pero sí evidentemente en el beneficio para tener un desarrollo equilibrado. Estamos también en un proceso muy importante que se visibiliza en el presupuesto, no cuantitativamente, pero cualitativamente, que tiene que ver con toda la ordenación de nuestro territorio. Y además, en una consejería ahora que tenemos desde la parte de ordenación tradicional, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, pero tenemos la Dirección General de Medio Natural y la Dirección General de Montes, es decir, todos los instrumentos que limitan, pero que también permiten el desarrollo de nuestro territorio, están en una consejería, y se está trabajando en una ley nueva, ya en un reglamento que permitirá facilitar mucho la actividad, por ejemplo, y el desarrollo económico en el medio rural, pero en una ley de ordenación del territorio que permita un desarrollo productivo de todo nuestro territorio, ¿no? Y digo esto porque, evidentemente, cuando pienso en el Oriente, es inevitable pensar en esa dualidad, ¿no? Por un lado, un espacio de costa con unas necesidades de desarrollo que muchas veces no ha sido lo suficientemente ordenado, porque no ha habido instrumentos necesarios, ¿no? Y en ello estamos, trabajando y echando una mano allí donde nos dejan, ¿no? Es verdad que nuestros alcaldes suelen ser más sensibles y podemos trabajar bien, y lo estamos haciendo muy bien en Ribadesella, por ejemplo, con el plan general, y sin embargo en otros ayuntamientos, como la situación que tenemos ahora en Llanes, pues es difícil que casi que se dejen ayudar, ¿no? Nosotros, de todas formas, vamos a pensar en los ciudadanos, desde la federación, además así nos lo piden, y también desde la agrupación, y vamos a trabajar, ¿no? Y sabéis que en la costa, evidentemente, las oportunidades de desarrollo y el crecimiento turístico seguirá siendo muy importante, y por lo tanto hay que saber darle respuesta, ¿no? Y sin embargo, en el interior tenemos, yo creo, uno de los grandes iconos de Asturias, como es el Parque de Picos, que durante mucho tiempo parece que lo visibilizamos como un problema, cuando es un gran motor de desarrollo y tiene que ser una oportunidad, ¿no? Sabéis que tenemos muchas dificultades, sobre todo en la relación con los sectores más conservacionistas, que tienen una visión, a mi entender, parcial, y sin embargo nosotros, desde la responsabilidad global que tenemos, porque yo también soy el consejero que gestiona el medio natural y que defiende la biodiversidad de Asturias, pues entendemos que tiene que haber evidentemente, un sostenimiento y una sostenibilidad también económica y de desarrollo social para la gente que vive en Picos, y ese es el objetivo, ¿no? Veréis que tenemos muchas críticas. Bueno, pues el elemento central también es la gestión, por ejemplo, del lobo, pero os puedo garantizar que nuestra visión es absolutamente de responsabilidad y equilibrada. Pero evidentemente, si la gestión del territorio, si un parque como Picos no atiende en primer lugar las necesidades de desarrollo económico de la gente que vive en la zona, pues difícilmente va a ser bien recibido y va a ser entendido por la gente que vive allí, ¿no? A mí me gusta, y quiero agradecer además
a nuestros alcaldes, y bueno, hoy está aquí José acompañándonos, que es un ejemplo, de no caer muchas veces en esa tentación a la que nos lleva la oposición, sino saber aguantar, reforzarnos y tener la vista clara en el futuro, ¿no? Y creo que estamos haciendo un trabajo muy importante y que a lo largo de la legislatura va a tener buenos resultados, ¿no? Además del trabajo tradicional que veníamos desarrollando, creo que nos faltaba inversión en la zona, faltaba esa capa clara de que la gente entendiese que además de las limitaciones hay una oportunidad y hay recursos adicionales para aquellos ayuntamientos que están dentro del parque, y este año ya lo están teniendo, ¿no? Con un incremento importante del presupuesto y una partida extraordinaria de 300.000 euros, ¿no? En muchos casos, además, lo que nos piden nuestros alcaldes, lo que nos piden José, lo que nos pide Abeledo, lo que nos piden es pues mucho sentido común, ¿no? Es decir, ayudarles en las necesidades de sus accesos, de la convivencia entre las visitas turísticas y los ganaderos, en tener desbroces y en tener prevención de incendios. eh, mucho sentido común, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a seguir trabajando con insistencia. Y volviendo a la costa, sí es verdad que también teníamos otra necesidad evidente en toda Asturias, en toda la costa de Asturias, pero en el oriente también, que son los puertos, y sabéis que estamos con actuaciones urgentes en el puerto de Llanes, actuaciones urgentes en Ribadesella y actuaciones urgentes en Lastres. Y que además, evidentemente, van a ir acompañados de otras acciones ya de más largo plazo, pero bueno, que eran muy necesarias y muy deseadas, ¿no? Y con una gestión constante también que nos permite que ahora tenemos la Dirección General de Puertos en nuestra consejería, pero también la Dirección General de Pesca, con lo que las necesidades evidentemente se conocen de primera mano y se comunican de primera mano, que no siempre es fácil, y además, como siempre digo yo, del Sella para allá hay beligerancia y son gente, estos días con la cofradía de Llanes, tenemos muchas veces que decir las cosas por un lado, por el otro, y yo creo que lo vamos a hacer hasta también públicamente para que no haya dudas de cómo gestionamos y cómo hacemos, ¿no? Y lo que decía Jimena creo que es muy importante, ¿no? Que entendáis que lo pequeño para este gobierno, para el presidente, y así nos lo traslada, tiene que ser grande, y que las necesidades pequeñas son muy importantes para este gobierno. Tenemos un gran reto, que es ser capaces de gestionarlo con agilidad a pesar de las dificultades, y os digo que a veces casi lo interno ahora mismo es lo que nos genera mucho más trabajo, pero yo estoy encantado también porque por fin estamos volviendo ya a recuperar, o estamos intentando recuperar presencia en la calle y poder ir a veros, y para mí eso, bueno, aparte de que es una motivación fundamental, creo que es muy importante, ¿no? Yo me acordaba también de que el año pasado estábamos viendo el presupuesto allí y que luego nos fuimos a tomar algo, ¿no? Y creo que eso se echa mucho de menos porque, bueno, yo creo que hay una acción de gobierno ahora que necesitaríamos poder explicar más, que vosotros como militantes podéis estar orgullosos de lo que se está haciendo, y de que además yo creo que hay una acción de gobierno que la representa muy bien nuestro presidente, que es muy humilde, ¿no? Y que explicamos lo que hacemos y que sabemos que llegamos hasta una parte, pero no nos escondemos detrás de vaguedades, ¿no? Pues hacemos lo que hacemos, los proyectos son pequeños, grandes, los vamos, los explicamos. Creo que los que seguís incluso el debate parlamentario veréis cómo se produce y cuál es el tono en el que se hace, y eso debe daros muchos argumentos a la hora de poder explicar tanto este presupuesto, pero sobre todo los objetivos de la acción de gobierno en un momento tan difícil, ¿no? Así que por mi parte sí que quedará a vuestra disposición. Deciros que, bueno, que estamos evidentemente deseando poder ir a veros a las agrupaciones, de poder volver a compartir un poco pues, esos espacios que son a veces donde más complicidad alcanzamos y que son muy necesarios, y que este partido se construye gracias a ello, pero sobre todo reiteraros lo de siempre, que estamos a vuestro servicio en primer lugar, trabajando para sacar el proyecto del partido de la mejor manera posible, y para que el conjunto de la sociedad asturiana siga confiando en nosotros como lo que se ve, ¿no? Porque, bueno, pues más allá de a veces del ruido, bueno, creo que el ejemplo que se ha dado tanto
el proyecto y el trabajo durante la pandemia, como por ejemplo el logro del consenso en estos presupuestos, es ejemplo de que no solo tenemos el apoyo mayoritario, sino que además estamos en el espacio adecuado para generar el consenso y las políticas que Asturias necesita. Así que a vuestra disposición y encantado de estar con vosotros. Bueno, gracias, Jimena, gracias, Alejandro. Como siempre, la ventaja de hablar con Alejandro cuando hablas del medio rural es que él es el medio rural, no le podemos decir otra cosa, con lo cual entiende perfectamente las dificultades que tenemos en el día a día, no solamente temas de ganadería o de agricultura, sino lo que supone vivir en un pueblo y tener que llevar los críos al colegio o tener que ir a un centro de salud con tus personas mayores o que haya un servicio de ayuda a domicilio. Entonces, hablar con Alejandro siempre de medios rurales, la verdad que es muy fácil. Bueno, os recuerdo que tenemos el chat abierto para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas relativas al presupuesto. Y dentro de esas preguntas, Alba, interesada por la importancia del sector ganadero del oriente de Asturias, nos pregunta qué mecanismos de ayuda al relevo generacional y a la mejora de las explotaciones vienen planteadas en este presupuesto y cuál es la visión que tenemos al respecto. No sé si contestáis, Jimena, Alejandro, todo vuestro. Alejandro, ¿no? Disculpad un minutín, porque sabéis que esto no para y me estaba entrando aquí un WhatsApp un poquito urgente. Repíteme la pregunta. Sí, Alejandro. Alba nos comentaba la importancia que tiene, bueno, en este caso hablamos del sector en el oriente de Asturias, pero yo diría que en Asturias en general, el sector agroganadero, y pregunta por los mecanismos de ayuda al relevo generacional y la mejora en las explotaciones. ¿Cómo se ve reflejado en el presupuesto y la visión que tenemos al respecto? Sí, nada más es, bueno, en lo que os comenté se quedan mil cosas, ¿no? Porque os tracé unas líneas generales, pero hay muchas cuestiones en las que no entré y que son muy relevantes, ¿no? Y por ejemplo, tiene que ver con lo que os decía. El año pasado fue un año muy atípico y para dos iniciativas clave de nuestra consejería, tanto como son las ayudas líder como los planes de mejora de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, tuvimos que hacer un esfuerzo de gestión para poder reprogramar los fondos. Eso significa que las convocatorias del año pasado, en aquellas partidas que no fueron ejecutadas, las hemos incluido en este año e implica crecimientos pues, del 20-25%, tanto en la convocatoria líder, que ahora en esta semana veréis ya las nuevas resoluciones grupo a grupo y son muy importantes para llegar pues, a más de 800 proyectos que tenemos, una convocatoria que es histórica de 26 millones y que también se enlaza, ¿no? con las explotaciones, como las ayudas de los planes de mejora y de la incorporación, ¿no? Que también crecen en un 25%, ¿no? Bueno, son dos objetivos básicos. Sabéis que teníamos que adaptar al nuevo plan de desarrollo rural que modificamos el año pasado estas convocatorias, pero que permitirán aumentar la cuantía de la incorporación hasta los 70.000 euros, las zonas más desfavorables. Y en el caso de los planes de mejora estamos simplificando todo lo que tiene que ver con la gestión. Sabéis que durante mucho tiempo, y es uno de los problemas que hemos generado, hay capas y capas de necesidades que además han llevado muchas veces a que el único camino fuese la intensificación, y ahora estamos simplificando lo que a través de planes de viabilidad convencionales, pues los agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas. Bueno, hay evidentemente, como os decía, el mejor presupuesto de la historia para el medio rural, también el mejor para esta mejora de infraestructuras agrarias. Bueno, a ver, creo que me pasan aquí. Merce Otero. El compromiso en el presupuesto, pues un poco los que preguntamos todos en la zona rural y que yo el otro día tuve la suerte de hablar con Borja sobre la importancia de la conectividad y qué peso tiene dentro del presupuesto la mejora de la conectividad en las zonas rurales.
Yo si quieres luego doy un poco la idea que me dejó Borja, pero bueno, mejor comentáis vosotros primero. Pues si quieres empiezo yo, porque bueno, seguramente casi te lo sabrás hasta tú mejor que yo si estuviste con Borja estos días. Bueno, yo la verdad que yo creo que todos entendemos que si alguna infraestructura ahora mismo con una inversión más austera de lo que son las infraestructuras tradicionales puede acelerar el desarrollo de muchas zonas, que es la digitalización y la conectividad, ¿no? Y hay la fortuna que en este caso no solo el Gobierno de Asturias apuesta con fuerza, ¿no? Y con este programa que lo que busca es que el 98% de los asturianos tengan acceso a una conectividad en condiciones de fibra durante la legislatura, sino que haya más un gobierno central que nos ayuda cofinanciando con fuerza, ¿no? esa iniciativa a través del PEVA, ¿no? Con lo que casi las limitaciones más importantes que tenemos a veces son las propias físicas, ¿no? Como bien conocéis, pero yo creo que este es un impulso en el que el proyecto de presupuestos hace un esfuerzo importante, pero sobre todo lo que hay es una idea clara desde los dos gobiernos de apostar muy fuerte porque una de las posibilidades de crear ventajas competitivas en el medio rural es disponer de accesos pues privilegiados, ¿no? a la red. Y ya hay algunos ayuntamientos asturianos que se han aprovechado de ellos con proyectos singulares. Bueno, yo creo que eso hay que extenderlo a todo el medio rural y alcaldes como vosotros que lo tenéis. Bueno, yo en relación a esto simplemente eso, por cercanía con Borja el otro día que vino y nos plantamos en Bulnes, que es un pueblo realmente, no digo que perdido de la mano de Dios, pero con sus dificultades por orografía y hasta por conectividad, porque hay que subir en un tren y en determinadas horas del día, ¿no? Al final nos vamos a encontrar todo, y esto ya como alcalde, porque lo estás viendo en el día a día. No, el problema no va a ser el esfuerzo que haga el gobierno de Asturias con la conectividad, aunque pueda hacer el gobierno de España con los planes PEVA, todos ellos, o con un esfuerzo importante para que la fibra o las nuevas tecnologías puedan llegar a todos los rincones de Asturias, ¿no? El problema que nos vamos a encontrar al final es que el otro día que estábamos en Bulnes, al final hay que subir la fibra, que son desde la carretera general, desde Poncebos, son 2 kilómetros, más repartirla por el pueblo para que en el pueblo al final haya 6 vecinos, de los cuales 2 tienen más de 80 años y seguramente no quieran más que una línea de teléfono. Entonces, las compañías telefónicas al final lo que hacen en estos casos es también hacer sus números, quedarse con la parte de la subvención que les corresponde por el despliegue de la fibra, que es donde cumplen, y a partir de ahí es donde a los alcaldes nos entran los problemas, porque todo el mundo viene al ayuntamiento a reclamarnos que por qué en su casa no tienen fibra, ¿no? De hecho, y como ejemplo, el ayuntamiento de Cabrales, pasando la fibra a 50 metros, tardó más de 6 meses en tener fibra dentro del ayuntamiento. Y no teníamos ningún enchufe especial ni nada, por mucho que los vecinos lo pensaran. El problema no va a ser el esfuerzo que están haciendo los gobiernos, incluso los municipales, porque nosotros cada vez que hay algún vecino que tiene algún problema porque la compañía telefónica le dice que no llega porque no puede pasar por no sé dónde, nosotros estamos poniendo los postes en suelo público y sin ningún coste para nadie, para precisamente facilitar esa llegada de la fibra a todos los sitios, pero las compañías telefónicas al final hacen sus números y son los que muchas veces nos están retrasando, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda de que más pronto que tarde la fibra va a llegar a todos los sitios. Encima, bueno, pues también es verdad que con la fibra el sistema 5G cobra una vital importancia, porque ya desde un repetidor de 5G y con fibra en el repetidor puedes dar más servicios sin poner tanto cable, pero sí es verdad que al final es una cuestión económica de empresas privadas que a veces, bueno, pues hacen sus números y muchas veces no les interesa, aunque tengan la fibra cerca, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto va a ir rápido, lo que es el despliegue de la fibra, pero vamos a topar con las compañías telefónicas que nos van a retrasar un poco en todos estos planes. Con respecto a lo que estáis hablando, yo creo que lo importante, entendiendo lo que dice José, ¿no? Lo importante es el compromiso, en este caso del Gobierno de España y también del Gobierno de Asturias, de esa necesidad de la extensión de la fibra, que ya es una realidad, que
que yo creo que, bueno, que se ve y desde la consejería, vamos, están en ese sentido trabajando estrechamente con los ayuntamientos, porque muchas de las veces también pues esa colaboración con los ayuntamientos es fundamental para poder desplegar la fibra, porque muchas veces se encontraban con obstáculos, ¿no?, de licencias, y por eso es tan importante, ¿no?, que tengáis esa relación con ellos y esa coordinación para que al final eso llegue más pronto que tarde. Es cierto que los operadores tienen un papel, pero también es cierto que cuando se comprometen en un programa como el PEVA en llevar la fibra a X núcleos, núcleos de población, tienen que acabar haciéndolo. También es verdad que luego tienen unos tiempos para finalmente darle el servicio a los usuarios, pero bueno, yo creo que es una realidad que se está desplegando, es una realidad que desde la consejería se está coordinando con los ayuntamientos. Y es una realidad también, y es muy necesario, que lo hacen mucho desde la consejería, el director general y el consejero, pero también que aprovechemos para dar información y formación a la gente, porque muchas veces pues, no tenemos las mejores condiciones de red pues, por falta de información o por falta de conocimiento. Y hablo en primera persona porque cuando empecé la negociación presupuestaria, yo en arriendos en mi casa no tenía fibra, y no tenía fibra porque yo tenía Movistar, yo tampoco entiendo mucho de esto, y yo tenía Movistar, y entonces, bueno, tenía que hacer las negociaciones casi por teléfono, entrando por el ordenador, y al final, pues incluso hablando con Borja y explicando, bueno, a ver qué era lo que ocurría, pues algo tan fácil como cambiarme de compañía Telecable, y hoy puedo estar aquí haciendo una videoconferencia con vosotros tan tranquila. Pero bueno, que esa labor de difusión que también hacen con las asociaciones y con los ayuntamientos, que no dejéis de poneros en contacto con la consejería, y como hay más gente de otros ayuntamientos que también nos estáis escuchando, porque yo creo que a veces pues, hablar con ellos nos ayuda, ¿no?, a solucionar problemas, a ponernos en contacto, ¿no?, con otros municipios. Estaba viendo por aquí que estaba Gerardo de Cabranes, bueno, que de una u otra forma pues, encontraron también esas soluciones. Es cierto que no todos los municipios son iguales y Cabrales no es igual que puede ser otro, pero bueno, que es importante, ¿no?, seguir avanzando y llegar a José. Yo no tengo ninguna duda Sí, de sí. que se conseguirá el objetivo, y vamos a ser optimistas, que dentro de poco será una realidad. No, el objetivo estamos claros de que sí, eso no hay ninguna duda. Bueno, Jimena, una pregunta para ti de Marina. La escuela de 0 a 3 años de Ribadedeva y bueno, también la necesidad del refuerzo, me imagino que un poco como todos los concejos que en verano turísticamente nos llega muchísima gente, el refuerzo de la atención sanitaria en el concejo. Bueno, con respecto al 03, el compromiso del Gobierno de Asturias es claro con todos los municipios. Y si un ayuntamiento pone a disposición unas infraestructuras para la escuela de 0 a 3, el compromiso, ¿no?, que además es un objetivo, ampliar esa red y avanzar, ¿no?, en la prestación de ese servicio. Si el ayuntamiento pone a disposición esa instalación del 0 a 3, lo saben todos los alcaldes, lo sabéis todos los alcaldes, que automáticamente se firmaría un convenio con el Principado y se llegaría a ese acuerdo en el que se da la financiación necesaria, ¿no?, para el personal y para todo el funcionamiento de la escuela de 0 a 3. La situación de la escuela de Ribadedeva, pues es que, bueno, pues ese edificio ahora mismo no está puesto a disposición, pero yo sé que la consejería y el alcalde están trabajando y están hablando para buscar alternativas y buscar opciones para que pueda haber esa escuela de 0 a 3 en Ribadedeva. Pero ahí tiene que ser una sinergia y una voluntad compartida de los ayuntamientos y del Principado. El Principado os lo dice a todos, ¿no? Y ese compromiso sigue en pie. Y con respecto a los refuerzos de atención primaria en verano, yo creo que es conocido por todos también las dificultades que tenemos a veces, o que tiene la administración a veces, para encontrar pues, profesionales para, sobre todo, de atención primaria. Ya nos gustaría, ¿no?, que hubiese más. Yo creo que en esta pandemia se habló mucho de eso.
hace tiempo hablábamos de los pediatras también, la dificultad que teníamos con los pediatras, y bueno, es cierto que en ese sentido hay una dificultad, pero bueno, la atención primaria sale reforzada de este presupuesto y yo creo que tenemos una atención primaria de calidad y de primera, ¿no? Yo creo que podemos aguantar cualquier comparación con cualquier otra comunidad autónoma, que todo es mejorable desde luego, y en eso seguiremos trabajando. Bueno, está para Alejandro, porque encima le pilla de lleno en su consejería. Hay una serie de compañeros que agradecen el esfuerzo que se está haciendo y que todos podemos ver en las carreteras autonómicas en cuanto a limpieza y como comentabas antes, con la rapidez en la retirada de argallos. Y preguntan cuánto supone esto en el esfuerzo presupuestario que tenemos en la consejería. Pues mira, no te lo voy a territorializar en el oriente, pero para que os hagáis una idea, solo en carreteras disponemos de más de 60 millones de euros de presupuesto. Y ahí estamos hablando de la inversión, porque como os decía, fundamentalmente hay una gran parte del trabajo que se desarrolla y que además queremos potenciar, que es el de nuestros propios trabajadores públicos y de ese mantenimiento diario, que es capítulo 2, es decir, es el capítulo 1 y capítulo 2, gasto de personal y gasto de funcionamiento, como sabéis, que para mí es tan importante o más como la inversión, ¿no? Creo que lo apuntaba a alguno de los participantes, se lo leía a Julio. Bueno, creo que se está notando lo que os decía, ¿no? Ya no solo el incremento en el presupuesto, que es importante, tener un 25% más de presupuesto, pues evidentemente ayuda a poder enjugar y poder abordar más cosas, pero sobre todo el planteamiento, ¿no? El trabajar, por ejemplo, en la limpieza y en los desbroces con contratos plurianuales, que nos va a permitir que, como veis, las carreteras estén limpias, pero sobre todo que los desbroces se hagan cuando hay que hacerlos, ¿no? Y no cuando se adjudica el contrato, ¿no? Que normalmente suele ser tarde, ¿no? Y luego también es verdad que hay una oportunidad, y que algunos alcaldes lo estáis viendo, que nos permite tener más flexibilidad para atender pequeñas obras y reparaciones, que es que por un lado tenemos nuestra Dirección General de Infraestructuras con, evidentemente, un plan de contratación anual donde la negociación presupuestaria, bueno, pues es un elemento decisivo, pero nos apoyamos también en una segunda línea de trabajo que es un plan de impulso, esas pequeñas obras menores que a lo largo del año van recuperando deficiencias o atendiendo necesidades de carreteras locales. Y en un tercer extremo y en coordinación con la Dirección General de Administración Local, el trabajo de nuestra Dirección General de Infraestructuras, ¿no? Muchas de las últimas vías que llegan a los pueblos, pues durante mucho tiempo ya han sido infraestructuras agrarias quien ha podido acometer las obras y ahora con más razón lo seguimos haciendo, ¿no? Y estos días, bueno, pues en las próximas semanas, el otro día estuvimos ahí en Cabrales, hicimos ese plan de inversión donde abordaremos algunas mejoras, tenemos en Onís, en Cangas de Onís, me acercaré también ahora la semana que viene a Ponga, veréis que estos días, bueno, pues hubo también algunos problemas, lo resolvimos, iremos también actuando sobre ellos. Como os decía, muchos pequeños proyectos, pequeñas soluciones y un presupuesto adecuado para mantenimiento, es decir, el que no se ve, pero al final es el que es más importante, y para las emergencias y para esto que estamos viendo, ¿no? Este fin de semana volveremos a tener un pequeño temporal, bueno, pues veréis que aparecerán nuevas necesidades, hay presupuesto para cubrirlas. Nada, seguimos con la parte que te corresponde, Alejandro, como consejero de muchas cosas. Calculo que los compañeros de Llanes, a los que, bueno, también mandamos un saludo cariñoso porque están pasando por un proceso ahora de cambio y demás, preguntan por el puerto de Llanes, que todos sabemos que lo vimos en la prensa, los que estamos en el Oriente, que había algún problemilla con la luz y la compuerta, que también siempre estamos ahí un poco con ella en boca, ¿no? Bueno, pues esto, bueno, los que me conocéis un poco sabéis que si de algo no sabía yo era de pesca y de puertos, ¿no? Pero tengo la suerte de tener un director general de pesca que además es profesor de los patronos y de los patrones de barco, con lo que he aprendido mucho en estos tiempos.
Y luego, evidentemente, tenemos gente como la gente que tenemos en la agrupación de Llanes, bueno, del propio diputado, de Morales, y luego, evidentemente, ahora también con el papel que le ha tenido que tocar a Jimena y demandando, bueno, pues que nos hacen que tengamos muchos focos puestos ahí. Teníamos muchas necesidades por resolver, y en el último año hemos podido abordar incluso el adragado del abrigo exterior, que era una necesidad básica y que pudimos abordar el año pasado. Había dificultades también con la iluminación, como sabéis, ¿no? Y de hecho, como evidentemente son muy beligerantes, eh, tuvimos que licitarlo de urgencia y aún así, mientras acabó de licitarse, teníamos un recordatorio casi diario. Bueno, esta semana al fin ya se remató la obra, se colocaron las nuevas farolas. Luego es verdad que también, evidentemente, con un reconocimiento del trabajo. Y tenemos esta dificultad de la compuerta, con la que veníamos trabajando. Ya os lo digo que con el Ayuntamiento de Llanes es difícil entenderse. Creo que los que lo sabéis, es decir, bueno, pues cada tema lo lleva una persona, se contradicen entre ellos. En este caso hay que hablar con la teniente de alcalde, luego el alcalde no sabe, el concejal de medio rural pasaba por allí y no sé qué dice. Bueno, pues ese es el escenario en el que estamos. La realidad es que la compuerta necesita unas mejoras que vamos a contratar ahora y que yo había comprometido, que tiene que ver con la sensorización, porque bueno, la compuerta lo que es un abrigo que en su día se hizo para que el muelle, el puerto interior, fundamentalmente que es deportivo, ¿no? Que ahora buscamos que haya espacio también para que puedan abrigarse los barcos de pesca, esté cerrada cuando la mar supera una cierta altura, el oleaje, y se hace a través de un protocolo que hemos renovado, así se había comprometido con ellos, para que haya una comunicación previa con al menos 24 horas y que sepan en qué situaciones de mar se va a cerrar y a qué hora se produce el cierre, ¿no? Bueno, a veces eso no es tan sencillo porque al final, como pasó la otra semana, pues incluso sabiéndolo, pues hay barcos que llegan más tarde, se quedan fuera y bueno, entonces se genera un poco de polémica. Bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a mejorar el protocolo, mejorar la comunicación, lo hacemos desde la Dirección General de Pesca y desde la Dirección General de Puertos y en los próximos meses además tendremos renovado toda la sensorización. Veréis que va a ser lo mismo, es decir, porque evidentemente si la mar está alta, la compuerta se cierra para salvaguardar tanto el puerto como a la propia instalación y a veces los barcos pues sí pueden seguir faenando un poquito con la mar más alta. Pero bueno, vamos a esforzarnos porque no sea un problema de gestión, sino que si es un problema de comunicación también seamos capaces de resolverlo. Y sobre todo lo que veréis también es que, por ejemplo, vamos a seguir teniendo, hoy mismo lanzamos un contrato que para nosotros es importantísimo, porque todas las obras que hacemos en puertos, también las que no son en puertos, dependen muchísimo del trámite ambiental. Y ahora vamos a tener un servicio de caracterización de los lodos de los puertos para que cuando hay una necesidad de drenaje podamos acometerla directamente. El año pasado fue desesperante tener que estar esperando por trámite ambiental o incluso las consecuencias después del dragado para dónde se depositaban los lodos y ese tipo de cosas, que en Llanes además ya fue un poco kafkiano. Pues eso lo vamos a resolver ahora con un contrato anual de control de esos lodos que nos permitirá actuar de manera directa cuando hay una necesidad. Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas también con los pies en tierra, con más recursos, pero también siendo muy prudentes y descartando a veces grandes obras a cambio de hacer un buen mantenimiento y dar servicio a nuestros marineros en primer lugar. Bueno, Jimena, porque esto sí que calculo que haya sido una negociación también importante con el resto de grupos. La importancia para el Oriente, porque eminentemente turístico, pero también para el resto de Asturias y centro y el otro ala, el occidente, del fondo de 100 millones que se pusieron encima de la mesa dentro de este presupuesto para el rescate de empresas turísticas. Pues este fondo de rescate, vamos, es importantísimo, ¿no? Y al final es el compromiso con los sectores más afectados y sobre todo demuestra nuestra intención de que de no dejar a nadie atrás.
Este fondo de 100 millones, que es verdad que va para todo el territorio y para diferentes sectores afectados, que van pues desde el sector turístico propiamente dicho, la hostelería, los hoteles, pero también conscientes de que la facturación del pequeño comercio y de otro tipo de establecimientos pues también se vio afectada. También quisimos incorporarlos en este fondo de rescate de tal forma que la primera convocatoria de este fondo de rescate da respuesta para 5 meses, o sea, ya se sacó en el mes de febrero y da respuesta para 5 meses, de tal forma que a todos aquellos autónomos que se vean afectados por esta situación, la convocatoria se resolverá y se les dará ayudas por 5 meses que son pues de cuantías que además, como digo siempre, se vienen a sumar a ayudas, ya no voy a decir solo anteriores del año pasado, sino también a las ayudas, ¿no? Y a las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de España, que son complementarias, y de eso se trata también, de que desde las diferentes administraciones se complementen, ¿no? Y se esté cerca de estos sectores. Pues ayudas que van, pues, por ejemplo, a los sectores más afectados recibirán 900 euros al mes durante estos 5 meses en una ayuda única, en un pago único, y se incrementa también esta cuantía. Si mal no recuerdo y os hablo de cabeza, pues si alguien tiene 2 establecimientos se le incrementa una cuantía que creo que son 450 o 500, no recuerdo ahora de cabeza, al mes también. Y luego en la segunda categoría estarían aquellos negocios, ¿no? De alguna manera que están pues, un poco menos afectados que los que están por cierre. Los de la primera categoría serían los que están ahora mismo cerrados. En la segunda pues estaría toda la hostelería y recibiría 600 euros al mes, y en la tercera pues están esos establecimientos que no están tan afectados, pero bueno, a los que también queremos dar un apoyo porque somos conscientes, ¿no? de la importancia de que aguanten en esta crisis y bueno, pues que mermen sus posibilidades lo menos posible. Yo creo que las ayudas son muy importantes, son una de las principales del país. Además salen con el compromiso de que seguramente, ¿no? En esa primera convocatoria se nos pudo quedar fuera alguna realidad que no atendimos, pero con el compromiso de que saldrá una nueva convocatoria y bueno, aquellos sectores que no hayan sido incorporados y que veamos también pues, que pueden estar afectados se incorporarán en una convocatoria posterior, y también con el compromiso firme de que si la situación de la pandemia, ¿no? se recrudeciera, pues se incorporaría perdón, más presupuesto a este fondo de rescate, no olvidándonos siempre de estos sectores afectados. Y a esto hay que sumar, es una medida importante, pero hay que sumar otras muchas medidas en las que no me voy a detener ahora, pero que van desde lo que os decía del apoyo a la digitalización del pequeño comercio, desde un bono turístico, ¿no? Para también pues, ayudar un poco más a ese sector turístico, y desde otras medidas que yo creo que complementan y reflejan, ¿no? ese firme compromiso del Gobierno de Asturias por estar también con esta gente. Bueno, vamos ya con la última pregunta, Alejandro. Volvemos otra vez a Llanes y a esa, no sé, esa prepotencia o ese no dejarse ayudar por parte del gobierno de Llanes respecto al plan urbanístico que tienen en marcha desde ya hace tiempo, y sin embargo que contrasta esta postura con la de Ribadesella, donde en todo momento esto parece que va todo más encaminado y que se prevé que se termine antes el plan urbanístico y en mejores condiciones. Bueno, en este caso yo creo que los que sois un poco de la zona y a la gente allí que os voy a decir lo entendéis perfectamente. Es decir, nuestro trabajo además en este sentido y desde la propia cuota, que son bueno, un servicio muy técnico, a veces excesivamente técnico, pero muy facilitador. Y el problema es que hay como una especie de desconfianza, ¿no? Es decir, esto es un trabajo al que hay que trabajar y colaborar. Nosotros no podemos sustituir al ayuntamiento en el trabajo que le toca en su responsabilidad, pero si quieren se pueden dejar ayudar, ¿no? Y en este caso yo creo que lo que piensan hay una desconfianza que se les ayude, y eso lo que hace es perjudicar
al desarrollo del plan y a los propios vecinos, ¿no? Y cada vez que tienen que mover un papel, bueno, pues se producen retrasos, ¿no? Y no hay manera, ¿no? Bueno, yo creo que se está intentando hacer bien, de hecho, hasta la propia Jimena, desde el papel que le toca hacer ahora allí, intentando también, evidentemente, estar pendiente, porque los perjudicados al final son los vecinos y las oportunidades de desarrollo, y nosotros, ya os digo, vamos a seguir actuando con esa generosidad, que al final es ofrecer lo mismo que ofrecemos a todos los ayuntamientos, que no es poca cosa, en el sentido de que es conseguir tener a nuestra administración, los técnicos que tienen que hacer ese trabajo, a su disposición. Pero bueno, yo creo que es un problema que conocéis y una dificultad manifiesta en muchos ámbitos, no solo en este, sino en el caso de mi consejería, en todos los ámbitos que me toca, donde a veces se dice una cosa y luego se hace otra, o incluso que bueno, se busca la beligerancia solo por buscar. Bueno, pues damos con estas últimas palabras de Alejandro fin a esta reunión virtual. La verdad que es cierto que es una pena que no podamos estar juntos para ahora poder debatir de otros temas y más cercanamente, pero bueno, volverán buenos tiempos y volveremos a juntarnos para reír, para estar juntos y debatir de estos temas más en profundidad y con más cercanía todavía. Gracias, Jimena, gracias, Alejandro, por estar aquí, por estos datos que nos habéis dado, por las explicaciones de cómo es un presupuesto y la importancia que tiene para nosotros en estos tiempos de crisis. Y gracias a las 30 personas que nos acompañaron en este momento y que estuvieron atentas y nos hicieron preguntas al respecto. Desde Cabrales, un saludo para el Oriente de Asturias y para los compañeros que también están en el resto de la provincia. Gracias.